Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Uno de los temas que poco se trata es el referido a la familia. La familia es el núcleo esencial de la sociedad y por supuesto del Estado. Y en una sociedad donde los valores están invertidos, hay que prestarle toda la atención a la familia para fortalecerla. Por eso mi invitado esta noche es un experto, un estudioso en esos temas, Luis Antonio González. Bienvenido a mi programa. Gracias, doctor Ricaurte. Es para mí un honor y un placer estarlo acompañando a usted en sus programas en la noche del día de hoy y espero satisfacer las inquietudes que abordan este tema de la familia en Colombia. ¿Por qué en líneas generales y en síntesis está la familia tan en crisis, en tanta crisis? ¿O no lo ve así? Sí hay crisis. Porque el legislador no se ha ocupado, como debería ser, en que se deba tener una inclusión mayor en el núcleo familiar, las personas del núcleo familiar, como son la madre y los hijos esencialmente. Pero también hacen parte de la familia los adultos mayores y las personas de la tercera edad. ¿Lo omitió o por qué deja por fuera al padre? Es que se ha hecho mucho énfasis, porque es una sociedad patriarcal. Sí. Los que hemos estudiado el asunto de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, nos podemos dar cuenta que cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789 en Francia, fue para el hombre y el ciudadano, no se tuvo en cuenta a la mujer ni a los niños. En Colombia, con la Carta Política del año 91, por primera vez se empieza a hablar de los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas de la tercera edad, de las personas en estado de discapacidad, niños con problemas muy particulares. Y ahora sí vamos a propugnar porque se cree el Ministerio de la Familia y se logre que todas esas políticas públicas que hacen falta en Colombia se implementen a través de un ente centrado únicamente, como lo existe en Alemania. En eso nos identificamos plenamente. En nuestros análisis hace tiempos hemos propuesto la necesidad de crear en el Ministerio de la Familia, no para generar nueva burocracia. Al contrario, en Colombia la burocracia hay que disminuirla. Aquí sobran entidades como la Defensoría del Pueblo. Y dirán ustedes, pero en un país en que se violan minuto a minuto y segundo a segundo los derechos humanos, ¿cómo Ricaurte Lozada propone acabar con la Defensoría del Pueblo? Sencillamente porque hay duplicidad de funciones. Hay 3 procuradurías delegadas en la Procuraduría General de la Nación para la defensa de los derechos humanos. Empecemos por ahí para justificar algo en lo cual estamos plenamente de acuerdo usted y yo en la creación del Ministerio de la Familia, pero para decir que la burocracia improductiva se debe combatir y que allí donde hay duplicidad de funciones, como el caso que he mencionado, lo que se deben es recortar cargos y entidades. ¿Qué le parece? Sí, estoy completamente de acuerdo. En Colombia, el aspecto burocrático, como tal, con la duplicidad de funciones, lleva a que no me corresponde a mí, le corresponde al otro, y ni le corresponde al uno, ni le corresponde al otro. Nadie asume su propia responsabilidad. Eso es el problema esencial que tenemos acá. Entonces hay unas entidades de corte transversal, como por ejemplo la misma Procuraduría General de la Nación, que tiene su delegada para la familia. La Defensoría del Pueblo tiene delegadas para la familia. Lo tienen a nivel local las entidades que tienen que ver con bienestar social, integración social.
también lo tiene la misma Policía Nacional con la Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, todas esas entidades de corte transversal deben ser asumidas e integradas al Ministerio de la Familia para que haya una unidad de dirección en un tema tan importante. Sí, señor. Correcto. Muy bien. A ver, es muy importante que los televidentes entiendan que hay unas prioridades. Es importante el medio ambiente, es importante la educación, la salud, pero más importante que todo eso es la familia. Cómo generar la conciencia acerca de la necesidad de que eso que está ahora disperso y donde se ocupan, pero aisladamente, de la familia, cuando debiera obedecer a una política integral acerca de ello, para que lleguemos a un punto tal en que los colombianos consideremos indispensable ese ministerio. Colombia lo está reclamando desde que está la Carta Política del año 91. Es decir, tenemos más de 25 años y esta Carta Política poco a poco se ha ido implementando en ciertos temas, pero hace falta este Ministerio de la Familia, porque las políticas públicas de Estado, las obligaciones que tiene la sociedad y el Estado para con las personas que integran un núcleo familiar, deben de ser demarcadas por el legislador y crearse unas nuevas leyes que complementen, por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia. No hay leyes en beneficio de la mujer, no hay leyes en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. No hay leyes para las personas discapacitadas, pero todo tiene que ser acorde como lo determinan las Naciones Unidas, y ahí estamos las personas que manejamos el tema con respecto a los derechos humanos, para que las normas del orden internacional, las resoluciones de los organismos de las Naciones Unidas sean acogidas en Colombia, convertidas en leyes, y entre esas está la de la creación del Ministerio de la Familia para satisfacer todo ese cúmulo de necesidades, para que no haya discriminación, para que no haya una especie de dicotomía entre qué pasa con el adulto, qué pasa con el joven, qué pasa con la mujer, qué pasa inclusive el hombre en general. Entonces, yo creo necesario, y pues agradezco su invitación a este programa para plantearle al país que es necesario la creación del Ministerio de la Familia. Pero ¿cómo entender que en un país que tiene inflación legislativa y de qué manera no haya suficientes leyes en relación con lo fundamental que es la familia? El principio general es que la familia es el núcleo de la sociedad, pero si no nos centramos en la familia, esto puede ser una bomba de tiempo. La sociedad necesita darse cuenta que se hace necesario compilar toda esa serie de normas, no crear por crear normas, sino asimilar las normas de las Naciones Unidas, las que tienen que ver con los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, para que en Colombia tengamos una ruta, que esta ruta nos la da la misma Constitución. Porque si vemos el artículo 1 de la Carta Política del 91, se habla de la dignidad del ser humano. Y ser humano es la persona que se considera desde los 0 días de nacido hasta el día de muerte. Hombre o mujer, o sea de la orientación que sea, del sexo, de la raza, del género, lo que sea. Necesariamente a estas personas son las que tenemos que darle la protección, y cada quien, a la forma como se integra poco a poco su núcleo familiar, en la forma como bien lo disponga el ciudadano colombiano, de esa manera vamos a lograr de que haya una entidad
del orden nacional que regule todas esas políticas públicas en favor de los ciudadanos colombianos, porque, por ejemplo, en las obligaciones que tienen los padres de familia es el que su hijo tenga un registro civil, tenga un número único de identificación personal y, como se decía antes, que tenga el apellido del padre. Pero si el padre no, pues tendrá el apellido de la madre, pero es la obligación, desde que el niño nace, la obligación que le compete al núcleo más cercano, a esa persona que va a estar en formación, necesariamente, va en formación hasta el día de su muerte. No se nos olvide que para rescatar a Colombia del escepticismo, de la violencia, de la incredulidad y de tantos males, de pronto la manera más eficaz para hacerlo es a través del fortalecimiento y la recuperación de la familia colombiana. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Luis Antonio González. Él es experto en estos temas de la familia, tema sobre el cual estamos invitando a ocuparnos permanentemente, porque, como lo dijimos antes de la pausa, es vital la recuperación de la familia, el fortalecimiento de ella. Para eso considero que es muy importante que usted sintéticamente nos diga cómo cualifica la familia colombiana, qué se entiende, depende de la situación de cada cual por familia. Sí, señor. Los que hemos estudiado el tema de la familia en Colombia, hemos encontrado que hay prácticamente entre 15 y 20 clases de familia en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las principales? La gente se queda aterrada de Sí, que uno claro. diga que 15 o 20 clases de familia. Según cada núcleo familiar, o a partir del ser humano, de cada persona, de ahí se empieza a hablar de familia. Este estudio lo hemos hecho a nivel de unas entidades del Distrito Capital. Yo fui funcionario de la personería distrital en algún momento y encontramos que existe desde la familia unipersonal a la familia pluripersonal recompuesta. Las principales son las siguientes. La familia unipersonal es la persona que, por ser soltera, por ser viuda, por ser separada, queda viviendo en su propia vivienda. Sin hijos. Sin hijos, sin pareja, nada, y eso se llama familia unipersonal. Sí. Porque es su opción de vida y no quiso volverse a casar porque quedó viudo, el matrimonio no le quedó muy bien, no le quedó gustando, entonces tampoco se volvió a casar. Y esa, como las restantes, deben recuperarse de verdad y fortalecerse. Correcto, sí, señor. ¿Cuáles otras? Luego tenemos el caso de que es muy dado aquí en nuestra sociedad, el caso de los abuelos con los nietos. Cuando los padres viven fuera de la ciudad o los padres viven en distancias muy grandes dentro de la misma ciudad, hemos detectado ese caso aquí en Les Bogotá. dejan a los nietos. Entonces, les dejan sus hijos. los hijos les Sí. dejan a los nietos para que los abuelos los críen, los eduquen, los Sí. mantengan, etcétera. Pero obviamente dando la manutención, los gastos de manutención. Pero ahí hay una familia. Cuando ya no está la figura del papá y la mamá, sino está la figura de los abuelos. Ese es un nuevo caso
que se da en esta sociedad. El tercero. Las familias recompuestas. Una película americana que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros. Esas son las familias recompuestas, donde un señor con unos hijos y una señora con unos hijos se van a hacer unión marital, pero llevan sus propios hijos, cada quien. Y ahí toman la decisión si tienen hijos propios o no. Pueden que los tengan, generalmente no los tienen, porque ya tienen sus propios hijos. Ese es otro tipo de familia. Cuarta. Se está dando un fenómeno en los estratos 3, 4 y 5 en Bogotá, en localidades muy, muy puntuales, Teusaquillo, por ejemplo, Chapinero, etcétera, donde una persona vive sola y se une con otra persona que también vive sola, forman una familia, pero no quieren tener hijos. Cada quien en lo suyo, cada quien responde por lo suyo, pero están haciendo una familia, pero no quieren tener absolutamente nada de hijos. Esa situación y que me parece es muy corriente actualmente, de que el varón vive en un sitio, su novia o su mujer en otro, ¿esa cómo la cataloga? Ese tipo digamos, es un tipo de familia por conveniencia de su desarrollo dentro del libre desarrollo, dentro del libre desarrollo de la personalidad, sí. Cada uno opta por esa actividad, de que cada quien vive en su parte, pero pueden pasar los fines de semana juntos, compartir los fines de semana juntos, o estar con la familia del uno o estar con la familia del otro, ¿sí? Entonces, por no sentirse solo, el hombre y la mujer por sentirse solo. Ya usted me respondió la pregunta, pero de pronto la ampliamos después de la última muy pequeña pausa. ¿Cuál el motivo esencial de tener una familia así? Usted lo decía, por no sentirse solo. ¿Solo por eso? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y había dejado planteado antes de la pausa. ¿Viven el novio y la novia o la esposa y el esposo o los amantes viven separados? Y usted decía por conveniencia, por no sentirse solos, ¿pero solo eso? Generalmente en nuestra sociedad es el tipo de personas que ocupan un estatus medio o poco alto y tienen una capacidad económica que les permite pagar cada cual su arriendo, en fin. Sí, no unifican gastos. Cada quien tiene sus propios gastos, ¿sí? Entonces, en nuestro medio se está dando mucho ese fenómeno, sobre todo aquí en Bogotá. Estudiábamos esa situación cuando hacíamos encuestas, etcétera, y encontrábamos ese fenómeno muy, muy particular. En este país nos ocupamos mucho de reclamar derechos y se nos olvidan los deberes. Hablemos un poquito de eso, aunque nos toca rápido porque se nos va a acabar el tiempo, en relación con la familia. Sí. Los deberes de los hijos para con los padres, los deberes de los padres para con los hijos, en fin, un poco de eso. Acotando respecto al aspecto de la familia, tenemos que hay padre o madre cabeza de familia, con su propia responsabilidad y su núcleo muy directo. Sí. Y
al padre le corresponde, o a esa madre, cabeza de familia, le corresponde una serie de obligaciones que en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del año 2006, tiene que reguladas 15 obligaciones. Una de ellas. Como dije al comienzo, la de inscribirlo en el registro civil, Sí. o darle el número único de identificación personal. Pero, ¿qué le obliga a los padres? Esté o no esté con su pareja, tiene que tenerlo en la seguridad social, tiene que tenerlo en el sistema de salud, tiene que proveerle educación mínima, pero tiene que dársela y el Estado lo respalda. Tiene que darle una orientación en cuanto al manejo de la sexualidad cuando los chicos son adolescentes, por ejemplo. Tiene que ver que en este país está dándose mucho el fenómeno del tráfico de personas, donde se llevan los niños, niñas y adolescentes para explotarlos, si son mujeres sexualmente en otras latitudes o si son hombres, también los explotan laboralmente, prácticamente una modalidad nueva de esclavitud. Entonces los padres tienen que estar pendientes que sus hijos no se les vayan a salir de las manos, que se desaparecieron. La localidad 11 de Suba, por ejemplo, hablando aquí muy puntualmente, hay muchas niñas que han sido sustraídas de su medio familiar y son llevadas a otros países para que ejerzan la prostitución, por ejemplo. Entonces, los padres tienen que estar muy alerta de ver que sus hijos tengan lo más fundamental, todos sus derechos, sus garantías, que tengan esparcimiento, los derechos son fundamentales. Los derechos de estos niños y niñas y adolescentes en Colombia son prevalentes sobre los derechos de los adultos. Bueno, es una lástima que se nos haya acabado el tema en un aspecto, el tiempo, en un aspecto tan vital para Colombia como es la familia. Recuperar este país en muchos campos es asunto que parte de la familia. Por eso, la propuesta de la que hemos hablado hoy acerca de la creación de lo que debe ser el Ministerio de la Familia para que sin nueva burocracia se pueda concentrar una política estatal unificada en torno de un organismo de esa naturaleza. Doctor Luis Antonio González, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Doctor Ricaurte, fue un placer haber aportado un grano de arena. Yo sé sus inquietudes intelectuales y sus inquietudes por el beneficio de nuestra sociedad colombiana y espero haber hecho de manera satisfactoria mi función como panelista en este evento. Muy bien. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir estos ratos. No se les olvide, recuperar y fortalecer la familia colombiana, un propósito que ojalá sea eficaz y desde ya de todos ustedes. Feliz noche.